Ok, buenas tardes, jóvenes. La idea de este video creo que puede ser mucho más corto que el de la vez pasada, porque el de la vez pasada sí tuve que explicar muchas cosas. La idea es explicarles bien en qué consiste el ejercicio. Eh, ya las instrucciones estaban previamente asignadas en el programa o en el complemento del programa que se había leído en clase y se había explicado desde la primera clase. De igual manera, también ya estaba en el cronograma definido el ejercicio para la fecha correspondiente. Y lo que busco ahorita es aclarar cualquier tipo de duda que se pueda generar en relación a este ejercicio. De igual forma, tienen que tomar en consideración que nosotros, de igual manera, tenemos todavía chance, porque la idea es que ustedes entreguen este jueves este ejercicio, pero si no han terminado el ejercicio durante la clase, o sea, en las horas de clase, todavía tienen tiempo para poder completarlo. O sea, la idea no es como que ustedes tengan que entregar y llegar con ese ejercicio hecho a la clase. Ojalá, en la medida de lo posible, fuese así. Pero si ustedes tienen que ocupar la primera hora de la clase del jueves para aclarar un par de dudas y luego afinar detalles en la entrega del ejercicio, del ensayo argumentativo, podamos hacerlo sin ningún problema. Entonces, como les digo, lo importante es que el ejercicio quede bien hecho y por ende para eso estoy haciendo justamente este video instructivo para explicarles con detenimiento lo que ustedes van a tener que hacer. Entonces, bueno, como ya comenté, el ejercicio consta de realizar un ensayo argumentativo con el tema que ya se les asignó eh, vía módulo. Como ustedes pueden ver en las instrucciones del ensayo, vamos a ver, un segundito. Ok, aquí lo tengo. Entonces, vean que, como les escribí por el mensaje, el trabajo es totalmente individual, totalmente individual. O sea, este es el único ejercicio eh, que tienen que hacer, o sea, los dos ensayos argumentativos completamente individuales. Es decir, tienen que ustedes están conformados en parejas, pero es para otros efectos, no es para trabajar en esta entrega. Las parejas, lo único que tienen, la finalidad es a la hora de organizarnos con los temas, con la distribución de los temas y con lo que ustedes van a leer después el ensayo que hizo el compañero, pero la entrega como tal, la presentación del trabajo como tal es totalmente individual. Y por eso es que cuando puse ahí los temas que les corresponde a cada uno en el Classroom, ahí están los 17 que son ustedes, con un tema asignado a cada uno. Y al final, vean que, o sea, viene el título del tema, por ejemplo, dice Valeria Castro Jiménez. El tema es el problema de la mirada en la dimensión estética de la arquitectura. Ese es el tema que tiene que desarrollar Valeria en el ensayo argumentativo. Vean que ahí dice, entre paréntesis, tema 1. Eso significa que ese tema en particular pertenece a los contenidos que nosotros desarrollamos o debemos desarrollar en el tema 1 de todo el cuatrimestre, o también a las lecturas que corresponde ese tema en particular. Entonces, voy a presentar pantalla para que lo veamos bien. Denme un segundito. Voy a primero presentar esta pantalla para que lo veamos con detenimiento.
Ok, como ustedes pueden ver ahí, a Valeria le corresponde el problema de la mirada en la dimensión estética de la arquitectura. A Laura Sánchez Mora le corresponde juicios estéticos detrás de la innovación, vestigios y huellas de la cultura y la historia. A María del Mar Castillo le corresponde ciudad y naturaleza, la estética de lo natural versus la estética del artificio en la creación humana. Y así sucesivamente. Acá vean que dice, entre paréntesis, tema 1, tema 4, tema 1, tema 4, tema 2, tema 3, tema 2, etcétera. Eso significa que ese tema en particular, perdón, que el tema que les estoy asignando corresponde los contenidos a esa área temática. Es decir, si ustedes se fijan en el desarrollo del programa, del curso y los contenidos que vamos a ver, el el título del ensayo argumentativo que les estoy asignando pertenece a esa área temática. Recuerden que voy a tratar de verlo aquí. Vamos a ver si lo puedo abrir. En otra ventana será. Aquí, en el complemento del programa del curso, como ustedes pueden ver, vienen los contenidos. Vean que dice tema 1, que es arquitectura y estética, que es la estética hacia una definición crítica. Esto es todo lo que nosotros vamos a ver y vemos y las lecturas que corresponden al tema 1. El tema 2, arquitectura, arte y filosofía, hacia una definición y articulación de las disciplinas. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar durante todo el cuatrimestre en el tema 2, según corresponda en el cronograma del curso. Y finalmente, donde dice, el tercer tema sería enfoques teóricos contemporáneos, algunas nociones sobre espacio, habitar, construir espacio público, edificio y ciudad. Esos son los contenidos que vamos a desarrollar en ese ese tercer tema. Y en un último tema que se va a desarrollar es arquitectura y cambio social, arquitectura reflejo de un determinante histórico o como proceso de transformación e innovación. Y eso es lo que se desarrolla en los contenidos del tema 4. Vean que en el cronograma del curso viene que desde la sesión 2 a la sesión 4 se abarca el tema 1. De la sesión 5 a la sesión 7 se abarca el tema 2. De la sesión 8 a la sesión 10 se abarcará el tema 3. Y finalmente, después de Semana Santa, nos quedaría el tema 4. Esos son los contenidos que vamos a desarrollar durante todo el cuatrimestre. Pero ustedes tendrán que desarrollar sus ensayos argumentativos tomando en consideración los contenidos y las lecturas de cada tema según el recurso que les tocó o el tema que les tocó asignado. Entonces, volviendo a los temas, eso es lo que significa esto, entre paréntesis, de tema 1, tema 4, tema 1, tema 2, tema 3, etc. O sea que ese título que les estoy asignando para el ensayo pertenece a ese tema. Vean que ya después del tema 9, de la persona 9, vuelve a empezar la asignación de los mismos temas. Vean que a Itzeline le tocó el problema de la mirada en la dimensión estética de la arquitectura. ¿Por qué? Porque ya aquí se acabaron los 8 temas que yo asigné. ¿Con qué fin hago esto? Yo les asigné por parejas temas opuestos, en el sentido de que a la hora de distribuir yo los temas, a la primera pareja les asignaba el tema 1
y el tema 8, o sea, el tema que estaba más arriba y el tema que estaba más abajo. A la segunda pareja, yo le asigné el tema 2 y el tema 7, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes desarrollen este ejercicio y hagan el ensayo argumentativo, y digámosle que la pareja era Valeria y Laura, entonces Valeria le pasa su ensayo argumentativo a Laura y Laura le pasa el ensayo argumentativo a Valeria. Entonces a Valeria le tocó abordar un tema que pertenecía, un título que pertenecía a un tema que pertenecía al tema 1. Y a Laura le tocó desarrollar un tema o título correspondiente al tema 4. Entonces, luego para el segundo ensayo argumentativo, se intercambian los temas. Ya a Valeria no le tocaría para el segundo ensayo el problema de la mirada en la dimensión estética de la arquitectura, sino que le va a tocar el tema de juicios estéticos detrás de la innovación, vestigios y huellas de la cultura y la historia. ¿Con qué fin hago esto? Con que van a tener que hacer casos de estudio diferentes. Es decir, si, por ejemplo, en el problema de la mirada, de la dimensión estética, como hicieron las compañeras que expusieron de primera, eh, tomaron la iglesia gótica en contraposición a la iglesia moderna de cada bando, la otra compañera, cuando le toque hacer ese tema, vaya a desarrollar cualquier otra cosa. O sea, puede ser, no sé, las vanguardias artísticas, eh, Pablo Ruiz Picasso versus, no sé, cualquier otro autor. El trabajo, al final, tiene que ver con la mirada sobre la arquitectura, pero con otro caso de estudio. ¿Con qué fin hago esto? Lo hago con el fin de que a ustedes les sea más fácil hacer y asimilar el segundo ensayo argumentativo, ver cómo ustedes desarrollan el tema y ya teniendo por lo menos una noción, habiendo leído el ensayo del compañero, hacer una crítica sobre el ensayo del compañero y vamos a hacer unas dinámicas un tanto diferentes en el segundo ensayo argumentativo, pero eso será en ese momento. Pero la finalidad, y con esto cierro, lo que quiero que ustedes entiendan, es que cada uno tiene un tema y que ya está asignado. Y con base a ese tema, hace el ensayo. Fin. Entonces, eso es lo que tienen que entender. ¿Ok? Como ya les expliqué, ahí están los temas. Vean que en el Classroom dice ensayo argumentativo, viene que las instrucciones vienen acá arriba, o sea, descargan este documento con las instrucciones, que es el documento que ya vamos a ver. Entonces, voy a terminar de compartir para compartir el otro. Estamos. Ok. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio? Como ya se menciona aquí, cada persona va a tener un tema de estos. La primera pareja va a tener este tema y este otro tema, o sea, el 1 y el 8. La segunda pareja va a tener el tema 2 y el 7. La tercera pareja el 3 y el 6. Y la cuarta pareja el 4 y el 5. Así como se los fui asignando y que ya eso está hecho. Entonces, eso es lo que se explica aquí. Cada ensayo es individual, como ya se mencionó. Entonces, vean que aquí vienen las instrucciones generales del ejercicio. Viene en qué tipo de letra tienen que entregar, que es Arial 11, con interlineado de 1.5, con texto justificado. Eso tiene que venir para todos los trabajos, sobre todo en el cuerpo, en la parte de la introducción en adelante. Introducción, desarrollo y conclusiones. Va a ser en ese formato. La parte de la portada tiene que ser algo así como los ejemplos que les puse ahí que se los subí en el Classroom. Esto.
lo que yo quiero que ustedes hagan con la portada, más o menos. Este tal vez no sea el más bonito de los ejemplos, pero ahí está. O sea, a mí me parece interesante. Es un ejercicio de primer año. O sea, desde estudiantes igual que ustedes. Vean que aquí es introducción a la arquitectura. Esto es de la otra universidad donde yo doy clases. Universidad creativa, segundo cuatrimestre, el docente, la estudiante, primer ensayo y listo. Entonces, vean que su ensayo o su arquitecto para este ensayo, que eso era lo que correspondía a este ensayo. Este ensayo lo que tenían que hacer era a tomar una definición de la arquitectura o una serie de definiciones de la arquitectura que buscaron, hablar sobre unas determinadas preguntas o cuestionamientos en relación a la arquitectura, a la ciudad y otros elementos, y con eso tenían que configurar el ensayo argumentativo. Tenían que, de igual manera, como les puse por ahí en las instrucciones, desarrollar o poner 3 conceptos importantes que iba a ser parte de lo que iban a desarrollar, que vean que en el caso de la compañera utilizó el diseño, el arte, y por ahí creo que andaba otro de los conceptos, bueno, y propósito. Esos eran 3 conceptos que ella tomó como neurálgicos en el desarrollo de su ensayo: propósito, arte y diseño. En el caso de ustedes, como tienen un título, van a ver cómo desarrollan o cómo componen con esos conceptos, incluso introducir imágenes de referencia en la portada sobre esos conceptos. Vean que aquí está este templo que una de las compañeras de la primera exposición lo usaron. Vea que aquí viene el nombre del templo, bueno, del proyecto arquitectónico. Aquí viene el arquitecto, viene el nombre del arquitecto por acá, y viene este otro proyecto, y viene el nombre de este proyecto, de, esta, de este museo, perdón. Y aquí viene una definición que yo les solicité a los estudiantes de este curso poner, o sea, ellos mismos crear una definición de arquitectura. Entonces ella llega, abre comillas, plantea su definición de arquitectura y cierra comillas y pone Xiomara Ramírez, ese es el nombre de la estudiante. Y ya a partir de aquí desarrolla el ensayo que ustedes se encargarán de leer para poder entender más o menos por dónde anda la redacción de un ensayo. Y entonces, eso es lo que está desarrollado acá. Son 3 páginas. Ella finaliza, hace una serie de conclusiones. Aquí no les pedí bibliografía porque era un ensayo un poco más libre. En el de ustedes es un ensayo argumentativo. Por tanto, tienen que aportar una bibliografía y unas conclusiones bien definidas. Vean que en la primera página del ejercicio que ustedes tienen que hacer esto. O sea, componer una lámina. O como el segundo ejemplo que vamos a ver, que es este. Así es como compuso esta estudiante su portada. Todo esto está hecho, diseñado en un software que ella haga. Disculpen. Como les mencionaba, entonces aquí tienen una composición y aquí viene, vean, curso Introducción a la Arquitectura, docente, estudiante, etcétera. Aquí vienen los datos. Eso lo pueden ustedes componer como ustedes quieran. ¿Ok? Tienen que componerlo o pueden componerlo como ustedes quieran. Y a partir de eso, esta es la primera lámina de la portada. Y ya después viene el título que se tiene del ensayo, que en este caso era Articulación entre arquitectura, la teoría, la historia, la crítica, la ciudad y el arquitecto. Eso era lo que tenían que desarrollar. Y viene el ensayo argumentativo.
Entonces, recapitulando, primera página, portada. Segunda página, solo la introducción. Entonces, aquí arriba ponen introducción y después de poner introducción, empiezan a desarrollar todo lo que se les solicita. Se les solicita que planteen el objetivo del trabajo, el tema con su respectiva delimitación y el problema en aspectos introductorios. Entonces, que hablen de qué van a hablar, valga la redundancia, en el trabajo. Entonces, una vez que hagan eso, no es que van a poner introducción, problema, así como subtítulo, y ponen el problema. Delimitación del tema, y ponen la delimitación del tema. No, eso no es lo que busco, porque en este caso, al ser un ensayo argumentativo, nada más tiene introducción, desarrollo, conclusiones. La introducción, uno lo que hace es, esta investigación tendrá como principal objetivo desarrollar y ahí lo plantean en un párrafo. A partir del abordaje de a partir de este objetivo se plantea el siguiente problema. Y entonces se dice cuál es el problema que se está abordando dentro del ensayo argumentativo. Este problema estará delimitado de la siguiente manera. En cuanto a la parte conceptual, se abordarán los conceptos de tal cosa. O mediante el enfoque tal. O desde la perspectiva tal. Y ahí se plantea la delimitación conceptual. En cuanto al caso de estudio, se ubicará en, no sé, Brasilia, Brasil, en esta ciudad, desarrollada por el arquitecto Oscar Niemeyer durante los años tal y tal y tal. Entonces ahí planteé la definición, la delimitación físico-espacial e histórico-temporal. Con ello se busca que el trabajo o este ensayo argumentativo plantee la interrogante, esto con el fin de bla, 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 bla. Y al fin, entonces, ustedes en toda una página desarrollen la introducción con esos componentes dentro de la introducción. Luego van a poner en la tercera página un titulito que diga desarrollo. Y ya hacen todo el desarrollo. Entonces se ponen el desarrollo, ya ustedes empiezan a redactar, pero vean que en las instrucciones viene una instrucción muy particular. Aquí vienen y dice lo de los subtítulos y demás. Viene una... dice, en el desarrollo deberán incorporarse obligatoriamente al menos 3 citas. Y aquí me voy al texto de identidad y espacio público. Bueno, ahorita vamos a ver unos asuntos del índice, pero eso es otro tema. Digámosle que vamos a brincar a la página 70. Entonces, vean cómo aquí se está hablando de algo y cuando se introdujo esta cita, si la cita es mayor a 40 palabras, se justifica, o sea, se desplaza el texto un poquito, se pone la cita, se pone el apellido de los autores, en este caso son 2, el año, P de página y el número de la página. Cierro paréntesis, eso es todo. Vean el segundo ejemplo. Aquí estoy desarrollando una serie de contenidos y se hace la cita. Viene de igual manera los autores, los apellidos de los autores, el año de publicación del libro, de donde fue extraído esto, y la página, y eso es todo. Pero vean que aquí hay 2 citas. Ustedes en esas 3 páginas que tienen que hacer de desarrollo van a utilizar al menos 3 citas. Puede ser una por página, pueden ser 2 en una página y una cita en la segunda página, en la tercera nada más, toda una serie de conclusiones y comentarios. Eso es indiferente. Las citas no necesariamente tienen que ser tan largas, hay citas que son, perdón, un poco más pequeñas. Y no sé si por aquí me encontraré algún ejemplo. Vean que si se usan imágenes, vean que aquí vengo hablando
ponen un significado particular para este grupo, ver figura 1.5 y ven la figura. O sea, esta figura no está por adornito, sino que está referenciada dentro del texto, para que se vea lo que se está haciendo aquí. Cuando son citas más cortas, vamos a ver si nos encontramos alguna. Creo que aquí hay una. Aquí está. Vamos a ver. Cuando son citas más cortas, como esta, que no son, o sea, que son menos de 40 palabras, entonces yo vengo escribiendo y entonces vean lo que, vamos a ver si me da la vista, porque lo que estoy leyendo está un poco lejos. Y no sé si este es el zoom. No, esto es rotar. Página, aquí está el zoom. Es que de aquí no veo. Entonces, vea que aquí dice, vamos a ver, dice, los grupos sociales establecen lazos más fuertes con sus entornos. En tanto, los conocen a sus habitantes y los distintos fenómenos que se encuentran inmersos en el lugar que habitan. Luego vienen, se abren comillas, que está la cita, y dice, ubicarnos adecuadamente en nuestro mundo psicosocial ambiental es fundamental para establecer vínculos positivos con nuestro entorno y obtener así elementos que contribuyen a nuestro bienestar. Cierro comillas, ven que aquí hay comillas porque está dentro del texto, abro paréntesis, el apellido del autor, coma, espacio, año de publicación del texto, coma, espacio, P de página, punto, espacio, número de página y cierro paréntesis. Eso es todo. Yo no les estoy pidiendo que hagan ahí una super cita, ni tampoco que se preocupen, hay un montón de cosas y pueden meter el título. Eso en la bibliografía se ocuparán de poner la referencia completa. ¿Ok? En la bibliografía usualmente primero nada más se pone el apellido del autor, coma, espacio, la inicial del autor, punto, espacio, año de publicación del texto, digamos el 2014, cierro espacio, punto, espacio, en itálica pongo el título del libro, termino con un punto, quito la itálica y pongo eh, la editorial donde pertenece el libro y el lugar de publicación y ya. Eso es todo. Ahorita tal vez podemos ver un ejemplo. Y eso es todo lo que tienen que hacer en la bibliografía, poner esas. Entonces tienen que insertar, como ya les dije, 3 al menos referencias. Y aquí, como ya les mencioné, vienen las demás instrucciones que tienen que leer. O sea, nada más la leen con precisión, o sea, leen bien las instrucciones que se les está dando. El trabajo en total tendrá 6 páginas. Vean lo que dice aquí. Cuenta con una portada, una página de introducción, ahí llevamos 2 páginas. Las 3 páginas de desarrollo, ¿verdad? Y finalmente una página donde en la mitad de la página van a ver conclusiones y en la otra mitad de la página la bibliografía utilizada. Finalizó. Son 6 páginas. Donde la primera es una portada nada más. O sea, de desarrollo lo único que van a tener que hacer son 3 paginitas. Y en la introducción, que la introducción es un poquito más estructurada. En la introducción van a plantear el objetivo de la investigación bajo la fórmula que ya les he planteado. Es un objetivo general nada más, que es un qué, para qué, un cómo, un dónde. O sea, redactan el objetivo general de la investigación. Ahí lo fundamentan, lo redactan y ahí pueden hablar un poquito sobre ese objetivo. Van a plantear el problema, que ya lo trae implícito el título que les asigné, pero ustedes tienen que particularizarlo, ver dónde lo van a hacer, hablando de qué arquitecto, de qué proyecto, o de qué problema de la ciudad en particular, o etcétera.
Ahí tienen que volverlo más específico. Y ahí donde delimitan el tema. Y eso es todo en la introducción. Ahí en la introducción uno usualmente pone una justificación un poquito de qué es lo que piensa hacer y ya. Cuando nosotros vemos el ejemplo que viene en este texto del libro Identidad en Espacio Público, vamos a la introducción que creo que está como por la página 8 por ahí. El índice, ahorita vamos a ver un asunto del índice, vamos a ver un asunto que tiene que ver con si ocuparan más recursos para realizar sus desarrollos de trabajo. Aquí pueden encontrar la mayoría de los recursos en este libro. Los otros ahí ya tienen los libros de la bibliografía del curso. Ahora acuérdense que para cada tema hay una serie de textos asignados que ya están subidos en la página. Y entonces de ahí es donde tienen que agarrar la información. Si pueden buscar más información de internet, sí, pero ahí están los textos que ocupan. ¿Ok? Les voy a subir nada más ahí para los que les toca un tema de patrimonio inmaterial y cosillas de historia o patrimonio en general. Voy a subir unos textos adicionales que pueden consultar si ustedes desean o pueden buscar información en internet, pero si desean textos, yo ahí les puedo subir unos cuantos. Y aquí de igual manera también está vamos a ver, en el capítulo 8. No tienen que complicarse la existencia buscando más. Aquí en capítulo 8 pueden leer sobre el tema del patrimonio, de conservación, las definiciones de patrimonio inmaterial, etcétera. Aquí está. Entonces, ahora vamos para lo del asunto de la introducción. ¿Cómo se hace una introducción? Vean que aquí dice introducción, vienen aspectos introductorios. Y esos son una, dos páginas. Y en estas dos páginas vienen aspectos introductorios como tal. Luego aquí vean que viene y dice la problemática que se está abordando. Los alcances, la justificación, la hipótesis, los objetivos y viene un esquema. Pero lo que quiero que ustedes vean es cómo se plantea o cómo se desarrolla esta introducción. Y la leen para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo se desarrolla una introducción de un trabajo. No la voy a leer porque si no se me va a ver toda la grabación. Y el objetivo es que ustedes, ok, lean esto, tomen como ejemplo este libro, que ya ustedes todo lo tienen, y a partir de eso desarrollen el contenido que tienen que desarrollar, que tomen ideas. Ahora, en relación a sus temáticas en particular, voy con cada tema para que no les cueste. ¿Qué es lo que yo busco que hagan en cada tema? A la persona o las personas, porque son dos, que les tocó el problema de la mirada en la dimensión estética de la arquitectura, esto prácticamente es lo que desarrollaron, perdón, las compañeras en la exposición primera. Perdón. Y entonces, ¿cuál es el problema de la mirada? El problema es nosotros cómo miramos la arquitectura. ¿Desde dónde estamos mirando esta arquitectura? Hay un posicionamiento social, hay un posicionamiento cultural en general, a qué cultura pertenecemos o a qué cultura pertenece la arquitectura que estamos viendo. O sea, cuando se habla de la mirada, lo que se está planteando es, o sea, cómo nosotros o desde dónde estamos observando el objeto al cual estamos emitiendo un juicio estético. A eso se refiere este tema. Y por eso es que pertenece al tema 1 y a lo que ya desarrollaron las compañeras y a lo que ya terminamos nosotros de ver en estas primeras clases. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los dos compañeros que tienen este tema? Van a buscar un caso de estudio que quieran abordar, el que ustedes quieran. Puede ser que aborde un edificio contemporáneo, perdón, un edificio de la antigüedad, un edificio del medievo, un espacio público, una obra de arte, no necesariamente porque aquí dice estética de la arquitectura.
se puede abordar, por ejemplo, como hicieron las compañeras que hablaron de los vitrales, que bueno, que estaban los vitrales que eran parte de la arquitectura. Sí se pueden, pero vean que aquí en este tema en particular no podemos hablar de limitarlo a hablar de arte, porque dice de la estética de la arquitectura. Entonces, por eso tenemos que seleccionar un caso de estudio particular que nos permita abordar eso desde la arquitectura, el problema de la mirada. Es el relativismo que hay detrás del problema de la mirada. Eso ya lo vimos, ya lo discutimos con las presentaciones. Hay un relativismo del juicio estético, por lo que explicaron las compañeras. Para unas personas puede ser que la iglesia esta de cada bando es fea, es aburrida, es esto y lo otro. Para otros es bellísima. Para otras personas, la iglesia medieval que analizaron es bellísima y demás. Para otros tal vez tiene mucha cosa. Pero entonces por eso es que el problema parte de quién mira y cómo está mirando lo que mira. Tema 2. Ciudad y naturaleza. La estética de lo natural versus la estética del artificio en la creación humana. ¿Qué es lo que busco aquí? Y aquí les asigno un ejemplo. Hay un movimiento que se llama organicismo. Organicismo, o sea, de orgánico. Si ustedes se meten a ver este tema del organicismo, en particular lo que busca este movimiento es tratar de articular el objeto arquitectónico con su entorno natural. Es decir, busca hacer una simbiosis entre la arquitectura y el objeto, pero no solamente a nivel de la composición del objeto, sino de dónde se extrajeron los materiales para poder construirlo, cómo se hizo, qué tanto se consumió en recursos para poder extraer esos materiales, el tipo de material que está usando, el tipo de arquitectura a nivel formal y demás. O sea, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ahí dice ciudad y naturaleza, pero vean que no es solamente objeto arquitectónico y naturaleza, dice ciudad y naturaleza. Es decir, que a la escala que se está evaluando es desde la ciudad. Entonces dice la estética de lo natural, es decir, cómo es incorporado el paisaje urbano. Yo ahí les subí, o les voy a subir un libro que si quieren consultarlo, que se llama, que es de Gordon Cullen, se me fue el título, ya se los voy a decir. El, el paisaje urbano de Gordon Cullen. Ahí se pueden echar una leidita de lo que dice Gordon Cullen de cómo integrar esta variable del paisaje en la arquitectura, que no se tiene que generar una disgregación entre lo natural y la arquitectura. Ahí está ese tema. Entonces, ¿cómo se tiene que desarrollar? ¿Cómo es esa estética de ese edificio? Se puede hacer dos ejemplos en contraposición. Por ejemplo, en un ensayo argumentativo, se puede poner una ciudad que está totalmente apartada o donde hace una división tajante del paisaje natural y otro de otra ciudad donde verdaderamente se integre esa ciudad al paisaje natural o esas arquitecturas al paisaje natural. Y se hace una crítica a partir de un caso de estudio en particular. O puede ser una nada más, donde esté verdaderamente integrada, fusionada naturaleza y ciudad. Y se hace una crítica, se desarrolla el tema. ¿Cuál ciudad? La que ustedes quieran. Entonces, vean aquí lo importante de cuando ese tema le toque a la otra compañera. Si alguien, por ejemplo, dijo, mira, es que yo voy a analizar la ciudad de Barcelona y cómo el proyecto de renovación urbana que hicieron buscó articular la naturaleza. Bueno, esa persona realizó el ensayo argumentativo sobre la ciudad de Barcelona y sobre la estética de lo natural y versus la estética del artificio y la creación humana. Es el mismo tema. Pero cuando le toque hacerlo a la otra compañera, puede que seleccione una ciudad donde más bien se da esa separación, donde más bien no hay una articulación entre una ciudad y el entorno natural. Entonces lo aborda de otro enfoque el ensayo.
que eso es lo que yo busco. Entonces, el ensayo tiene el mismo tema, pero otro enfoque y otra ciudad. 3. El problema de la significación dentro de la heterogeneidad de la ciudad contemporánea. La ciudad contemporánea es una ciudad heterogénea. Vean San José, es el mejor ejemplo. Tiene un montón de lenguajes arquitectónicos, está un montón de periodos entremezclados entre los distintos edificios que hay edificios antiguísimos, hay edificios sumamente modernos, hay edificios contemporáneos, hay áreas verdes, áreas sumamente construidas, hay parques que tienen un montón de árboles y demás, hay otros parques o espacios como plazas que son totalmente inconcretos. Hay un montón de diferentes poblaciones, unas que son muy adineradas, otras que son muy de escasos recursos, etc. Hay heterogeneidad en la ciudad contemporánea. ¿Y cómo empiezo yo a leer los distintos significados que hay dentro de esa heterogeneidad? Puedes abordar el tema a partir de los lenguajes de la arquitectura y los estilos arquitectónicos. Puede hablarse de cómo se relaciona un usuario de una clase social con otro usuario de otra clase social con la ciudad. Por ejemplo, el de las clases altas posiblemente se relaciona con la ciudad, ni siquiera nunca en la vida han andado por la avenida central, sino que pasa entre malls y centros comerciales de gran dimensión y en su condominio, y ya, esa es su relación con la ciudad. A diferencia de la persona de clase media o clase baja, que tiene una relación con su ciudad donde se entremezcla entre las calles, avenidas, lee el espacio, hay horizontalidad en esa lectura y hay otros procesos de significación que se dan ahí. Cuarto tema, la dimensión estética dentro del patrimonio cultural inmaterial, prácticas y escenarios de la vida social. Aquí estamos hablando de patrimonio inmaterial. Bueno, ¿qué es patrimonio material? Ahí en el texto de identidad y espacio público tienen de sobra en ese capítulo que les dije que, volviendo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Vean que en el índice 8, patrimonio histórico y cultural. Ahí está todo. Toman eso como referencia, lo leen, ese capítulo, y ahí tienen información de sobra para hacer esta parte del trabajo, o este trabajo en particular. Y entonces, ahí estamos hablando de patrimonio intangible, es decir, de las prácticas culturales. ¿Por qué es importante eso para la arquitectura? ¿Cómo se valoran de la estética? Yo les mencioné en la clase pasada, en la última clase, de la tradición que se tiene o las costumbres que se tienen en esta ciudad mexicana, se me acaba de ir el nombre, Tasco, México, y la procesión de Semana Santa y todo ese asunto, que para unos puede ser muy impactante, para otros puede ser algo atractivo. Hay un relativismo del juicio estético, para unos eso es muy interesante y rico de ir a ver, y para otros no, para otros es algo atroz. Pero esa ciudad tiene eso en particular. Lo importante en esa ciudad, en ese contexto, no son los edificios que son edificios históricos, y son edificios que toda la ciudad es patrimonio, etcétera. Pero ahí no estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de la práctica cultural que se da en el espacio público, que ese espacio público es parte de la arquitectura. Y justamente esas tradiciones y esas costumbres son las que le dan vida a ese espacio. Y eso es parte de lo que yo quiero que ustedes aborden dentro de este tema. Porque estamos hablando de esta dimensión estética dentro de la práctica cultural, es decir, las manifestaciones de las costumbres y tradiciones, o pueden llegar y abordarlo desde Costa Rica. O sea, alguien puede abordar ese tema desde Tasco, México. Y la otra persona que le toque en el ensayo argumentativo para el segundo ensayo, puede abordarlo de la mascarada en Escazú, o los carnavales de Limón, y cómo se da eso en el espacio público, o puede ser, no sé, los desfiles patrióticos de tal fecha, cómo se utiliza el espacio público para ese tipo de actividades, o cómo se hacían las retretas y los conciertos que se daban en el Parque Morazán
de 1920 a 1940, y cuando se inauguró ese templo de la música del Parque Morazán, y se desarrolló un ensayo argumentativo en función a eso, o como fue la primera festividad que se desarrolló ahí el 26 de diciembre de 1920, que se hizo para celebrar las festividades, valga la redundancia, navideñas, con un baile, con una coronación de la reina de los festejos, etcétera. Ahí se puede desarrollar todo un ensayo argumentativo en relación a eso. Hoy ese edificio es patrimonio, o sea, el Templo de la Música es patrimonio nacional, pero estamos hablando de que, ok, ese edificio es patrimonio, pero las actividades que se realizaban en ese edificio ya no, o sea, no son patrimonio. Entonces tengo el edificio como patrimonio, pero las actividades que se realizan, entonces ya hoy en ese edificio no se hace nada. Entonces se puede hacer una crítica a que el edificio es patrimonial, se hacían actividades bellísimas y todo, y lo que le daba vida al edificio, que son las actividades, ya no se hacen, o poco se hacen. Entonces pierde significación el edificio. El concepto heideggeriano de habitar, el problema de la permanencia y el desplazamiento dentro de la ciudad contemporánea. Este tema ya yo lo abordé tangencialmente porque todavía no hemos llegado ahí, pero yo les dije el ejemplo de qué pasa cuando una persona está constantemente migrando de un lugar a otro. Heidegger plantea que para poder habitar un espacio hay que permanecer en él, sentirse en condiciones de seguridad, hay que modificarlo, transformarlo, apropiarse del espacio. Entonces, si una persona o unas familias están hoy viviendo en Escazú, mañana viven en Santana, pasado mañana viven en Tibás, luego después se van para Guanacaste, porque papá o porque mamá tenía un trabajo que los hacía migrar constantemente. Esa falta de permanencia hace que a los lugares que llegue dicen, bueno, estamos de paso, entonces no voy a articularme socialmente, no voy a apropiarme del espacio y eso tiene consecuencias. Entonces, en esa en ese problema de la permanencia y el desplazamiento dentro de esta ciudad contemporánea. Antes no se daba tanto eso. Cuando ustedes en 1950 empiezan a ver cómo vivía la gente sabía muy bien, tenía trabajos muy específicos, la cantidad de oportunidades de trabajo era menor, y entonces la gente, por ejemplo, el que era zapatero, su hijo era zapatero también, su abuelo era zapatero, y entonces todos tenían el negocio familiar y ya tenían 35, 40 años de vivir ahí. Hoy no. Hoy usted está trabajando en una industria y está trabajando para la IRIX y dentro de 2 años va a trabajar en otra industria para la Bimbo o para la Pozuelo. Está en otro lugar, en otra ubicación y tiene que migrar con la familia. Son otras dinámicas y eso implica que la ciudad se transforme en función a eso y la arquitectura también. Eh, ciudades globalizadas. Bueno, vean que aquí cuando hablo el concepto heideggeriano de habitar, claramente tienen que hablar del concepto de Heidegger, de cómo, de qué es lo que plantea Heidegger en este concepto de habitar, y se hace toda una descripción y se puede citar. Ahí yo le subí el libro de Heidegger. Se pueden citar 3 frases del libro de Heidegger y las meto dentro de la lectura. Incluso vean que en el libro de Identidad de Espacio Público, en el capítulo 2, está todo eso. Y que lo pueden leer. O sea, obviamente se leen Heidegger, se leen el texto, porque igual lo tienen que leer en algún momento, porque es parte de la lectura del curso, y aquí leen este capítulo 2 y ahí hay más o una explicación más amplia del concepto de habitar en Heidegger. Bueno, parte de, y entonces pueden citar, hacer una cita o 2 citas de Heidegger y una cita del capítulo 2 del libro de Identidad y Espacio Público. Que ¿cómo lo citan? Abre paréntesis, Soto, coma, espacio, 2020, coma, espacio, P de página, no sé, página 76, cierro paréntesis.
y ya sí puse una cita ahí, y eso es así de fácil. Entonces, vean cómo voy construyendo el ensayo argumentativo a partir de los recursos que voy teniendo. Ciudades globalizadas. El problema de lo público y lo privado dentro de la sociedad de consumo. Este tema está completamente desarrollado en el texto que ya les di, Identidad de Espacio Público, en capítulo 6. Identidad como constructo. Ay, perdón, no, el capítulo 6 no. En el capítulo 7, hacia una construcción de ciudad. Capitalismo y globalización en los procesos identitarios. Ahí viene gran parte de lo que implica el capitalismo, la cultura de masas, los espacios de consumo, espacios democráticos, el diseño participativo, todo ahí está. Se leen ese capítulo y ya, ahí pueden sacar 3 citas de ese capítulo y desarrollar el ensayo argumentativo con base a eso. No tienen que perderse mucho para buscar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Lo que yo busco es que ustedes digan, ok, lo público y lo privado dentro de la sociedad de consumo. Ahí en ese capítulo viene un ejemplo de, ok, cómo pasó, por ejemplo, en el año 1950, 60, que se hacía que ustedes iban a comprar o sus abuelos iban a comprar a la ciudad, a la calle, se encontraban con un negocito aquí, otro negocito por allá, y caminaban y deambulaban por la calle, habitaban la calle, poblaban la calle. Hoy esa actividad se fue desplazado totalmente para el espacio privado, donde yo voy a los malls a ir a comprar, a consumir, y ya no voy a la ciudad, porque la ciudad es nociva, porque la ciudad está sucia, porque la ciudad es peligrosa, y eso genera abandono de la ciudad, y ese abandono de la ciudad genera problemas de la ciudad. Y entonces tenemos que andar confinados. Y cuando nos desplazamos de un lugar a otro, nos desplazamos en carro particular. Vamos a ir a comprar, nos metemos en un mall. Queremos ir al cine, nos metemos en el mall. Queremos ir a dormir, vamos a la casa en el condominio, que está cerrado. Queremos ir a correr, vamos al parquecito que tiene el condominio. O vamos al gimnasio que tiene el condominio. Necesitar ir a la universidad, agarro el carro, me voy para la universidad, me bajo a la universidad y me vuelvo a subir. Ocupo trabajar, me desplazo hasta el trabajo, llego al trabajo y luego me vuelvo a la casa. La ciudad no la toqué casi más que para desplazarme por ella, pero no para habitarla. Y eso es un problema. Eh, Tema 7. Arquitectura internacional y arquitectura local. La estética del consumo, moda, en contraposición con la estética de lo vernáculo. Cuando hablamos de la estética, ok, vamos a ver, aquí podemos abordar esto desde varias perspectivas. Hay una cosa que se llama arquitectura internacional, que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Eso es Mies van der Rohe, etcétera. Ahí eso le llaman arquitectura internacional. Pero no necesariamente puedo abordarlo o tomar en consideración este concepto de arquitectura internacional desde ese enfoque. Cuando yo hablo de arquitectura internacional, también puedo hacerlo desde otra acepción, es decir, de la arquitectura que es producida afuera, internacionalmente, y que viene a ser importada acá. Por ejemplo, la estética de las tiendas de las grandes marcas. Eso está diseñado allá afuera. Y vienen aquí y como ya tienen una estética, esas tiendas ya tienen una imagen, una forma, entonces vienen e incorporan esos colores, esas texturas, esas cosas aquí. Entonces se traen esas ideas y vienen y los ponen acá. Entonces yo veo esa arquitectura que es foránea, que es internacional. Los aeropuertos también, por ejemplo, tienen una arquitectura que es internacional desde la perspectiva del enfoque que tiene que ser leída o puede ser leída e interpretada por cualquiera. Porque ahí van a venir o confluir gente de muchas culturas y muchos países y tienen que saber cómo articularse, distribuirse, ordenar, está ordenado el espacio. Entonces tiene que tener un lenguaje muy común para el globo entero. Tiene que ser muy fácil de leer cómo recorrer ese tipo de espacios. O a los malls. Y ahora cuando hablamos de la arquitectura local,
Cuando hablamos de lo vernáculo tiene que ver con esas técnicas constructivas, con esa arquitectura que responde a un entorno en particular, a una región particular, a una forma de hacer arquitectura particular. Por ejemplo, las viviendas en el Caribe, que son levantadas en pilotes, que están hechas en madera, algunas de estas viviendas, que tienen corredores, que tienen grandes aleros para proteger del sol, que tienen grandes ventanas, que no son ventanas con vidrio, sino que son ventanas abatibles, que se abren. Es una arquitectura vernácula, porque es una arquitectura muy propia de esa región, por determinaciones climáticas, culturales, etcétera. Y eso es lo que se busca abordar. Yo puedo hablar de una arquitectura más internacionalizada, unos diseños ahí súper contemporáneos, de unas viviendas eh, en un condominio de alta gama, donde están esas viviendas diseñadas por arquitectos súper contemporáneas, minimalistas, una arquitectura que responde a una estética y parámetros internacionales de arquitectura y el buen gusto, en contraposición a esa estética de esas viviendas de lo vernáculo, limón, montadas en pilotes, entre mucha vegetación, donde es necesario tener muchos árboles alrededor para que bajar el rango climático. Puedo hacer una crítica a esos dos tipos de estética. Y finalmente, juicios estéticos detrás de la innovación, vestigios y huellas de la cultura y la historia. Entonces, aquí se habla de la innovación. Puede ser, o sea, muchos periodos a analizar. Puede ser desde uno de los más anteriores, la innovación en la industrialización, en la ciudad industrial. Entonces, ¿cómo pasó a vivirse de la horizontalidad antes de la revolución industrial a la verticalidad que caracteriza las ciudades contemporáneas? O podemos hablar ya de las tecnologías, del high-tech, arquitecturas que tienen que ver con eso. O los nuevos sistemas constructivos. Pero también vean que dice vestigios y huellas de la cultura y la historia. Hay edificaciones que fueron construidas hace 200 años, que fueron herencia de esta revolución industrial y hoy en día funcionan totalmente, perfectamente. Entonces, aquí también se puede trabajar desde muchos enfoques el tema de, insisto, la innovación versus esas huellas de la cultura y la historia. ¿Cómo lidiamos con lo tecnológico? O, por ejemplo, en París, ustedes van a París y está la ciudad histórica de París, los edificios históricos que son posteriores al desarrollo del barroco y demás, y ven esos edificios bellísimos, históricos, el centro histórico, y todos los edificios más nuevos de París están en un sector en particular, se aparta. ¿Por qué? Por un cierto respeto al patrimonio. Pero ¿cómo lidian esa articulación? Porque habrán uno que otro edificio contemporáneo dentro de una ciudad histórica. ¿Cómo se lidia entre esas huellas del pasado y esas huellas del presente? O que tenemos edificios que ustedes van a París y van a esas tiendas de Chanel y Dior y demás, y están metidas dentro de edificios históricos. Entonces, ¿cómo ven la carátula del edificio histórico y se meten adentro y es otra estética? ¿Cómo lidian esas dos cosas ahí? Y finalmente, que no sé si el compañero todavía estará, arte, arquitectura y discurso. ¿Quién sustenta a quién? Está la discusión que hablaba sobre cuando yo les mencionaba que la arquitectura siempre tiende a seguir al arte, a las artes plásticas sobre todo. Por ejemplo, con el neoplasticismo. Bueno, primero se gestó el neoplasticismo en las artes plásticas que tenían que ver con la pintura, la escultura y demás. Luego eso se tradujo a la arquitectura con arquitectos como Luis Barragán, que plantea o plasma esa estética del neoplasticismo en sus obras arquitectónicas. Y ahí se hace una discusión con quién sustenta a quién.
Es decir, como cuando uno hace la discusión de quién fue el primero, el huevo o la gallina. Y como estas estéticas o estas teorías surgen y luego va a sustentar a la arquitectura, o más bien es esa arquitectura la que permite sustentar el discurso. Es decir, porque existe una arquitectura barroca, yo conozco lo que es el barroco. Entonces se vuelve una discusión interesante. Por eso se puede argumentar de una posición u otra, que es otra cosa importante. Con esto cierro. Yo tomo una posición en un ensayo argumentativo y esa posición yo tengo que defenderla. Si yo llego y digo, ok, sí, primero se dio las vanguardias y todo esto en el arte pictórico, en la plástica, pero cuando ya se ve desde la teoría y ya recae en la obra como tal, la obra es la que sustenta la teoría. Es decir, hasta que ya se lleva a la práctica, porque nosotros somos muy, muy perceptivos, muy tangibles. Y nosotros conocemos de qué diablos era eso de lo gótico, porque hay iglesias góticas o por ahí edificios góticos. Pero ellos se sustentaron una teoría que era anterior. Entonces ahí se vuelve una discusión interesante. Bueno, jóvenes, eso era lo que quería decirles. Ahí están los ejemplos, ahí están los recursos. Vean que el libro de Identidad y Espacio Público hay un montón de cosas donde pueden agarrarse para poder hacer la mayoría de los temas de los ensayos. Y si no, para eso hay un programa del curso donde vienen las lecturas, que eso viene aquí abajo, por eso se los dejé ahí. Bibliografía preliminar. Y ahí viene la bibliografía que tienen que leer ustedes. Y recuerden que cuando ustedes leen el programa del curso, en el programa del curso viene esta bibliografía de igual manera y que tienen que leer para cada tema o para cada, en el cronograma del curso. Entonces aquí vienen los libros. Y estos libros están subidos todos. Recuerden que hay un link en la clase 1 donde vienen todos los libros en un drive. Y aquí eso es lo que tienen que leer. Y a partir de estas lecturas, ustedes hacen esos ensayos. Y eso sería. El, el jueves explicaré un poco esto, aclararé dudas por si no han terminado alguno el ensayo argumentativo. Y vamos a desarrollar la clase porque vamos un poco atrasados porque no hemos logrado culminar con los contenidos que hemos tenido o que tenemos que desarrollar para cada clase. Vamos a discutir este tema, vamos a discutir algunos de los ensayos si tienen dudas y luego suben el trabajo, tienen tiempo hasta el domingo a las 11:59 de subir el trabajo. Y ya a partir de esa fecha, yo ya el lunes empiezo a revisarlos y jueves ya los he revisado. Ustedes lo que tienen que hacer es habérselos enviado a su pareja para que lo lea. Y, ojo, y el jueves de la siguiente semana, es decir, de esta, no, sino en la siguiente, vamos a trabajar sobre esos ensayos argumentativos. Vamos a discutirlos, a trabajarlos en clase, a hablar de ellos y vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ok? Eso sería. Les agradezco mucho y que pasen bonita tarde.